de los archivos Epstein está sacudiendo a todos lados, pero sobre todo aquí en México ya empezó a sacudir, porque no se habían nombrado a ciertos personajes mexicanos que aparecieran en estos archivos, pero sí hay mexicanos en estos archivos, y entre ellos está el usurero, Ricardo Salinas Pliego. Vamos a ver este resumen y regresamos. La última publicación de los llamados archivos de Epstein volvió a colocar bajo el reflector uno de los escándalos más incómodos para las élites políticas, económicas y culturales a nivel global. Lejos de tratarse de una sola lista, los archivos comprenden miles de páginas de documentos judiciales, fotografías, videos, testimonios bajo juramento, correos electrónicos, agendas de vuelo y registros internos derivados de demandas civiles y procesos legales vinculados a Jeffrey Epstein y su red de tráfico sexual de menores. Entre los nombres más recurrentes mencionados en estos archivos destaca Donald Trump, con más de 3,000 menciones dentro de agendas, registros y testimonios principalmente vinculados a eventos sociales y círculos compartidos en Nueva York y Florida durante la década de los 90. El actual presidente de Estados Unidos ha negado en diversas ocasiones haber mantenido una relación de amistad o negocios con Epstein, pese a la existencia de fotografías y registros de comunicación entre ambos. Por su parte, el vicefiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó el pasado 30 de enero en una conferencia de prensa que el Departamento de Justicia no protegió a Trump ni a ninguna otra persona. También señaló que no se abriría una investigación criminal al considerar que las menciones no constituyen base legal suficiente para ello. Otros políticos mencionados en registros de vuelos y testimonios, además de fotografías y videos, incluyen al expresidente Bill Clinton, al ex primer ministro de Israel Ehud Barak, al exgobernador de Nuevo México y diplomático estadounidense Bill Richardson y al congresista Stacey Plaskett. El ex embajador de Reino Unido en Washington, Peter Mandelson, renunció el pasado 1 de febrero al Partido Laborista, al señalar que su vínculo con Epstein podía causar más vergüenza a la organización. Fuera de Estados Unidos, uno de los nombres más señalados es el del príncipe Andrés de Inglaterra, quien enfrenta acusaciones directas en testimonios de víctimas que describen encuentros y contextos específicos. El príncipe Andrés anunció que renunciaría a sus títulos nobiliarios, incluido el de Duque de York, el pasado 17 de octubre de 2025, tras consultarlo con el rey Carlos III. El mundo del entretenimiento tampoco quedó al margen. En los archivos aparecen artistas y figuras públicas en fotografías, listas de contactos o registros de eventos, entre ellos Mick Jagger, Chris Tucker, Kevin Spacey, Cate Blanchett y Alec Baldwin. El alcance de los documentos también llega a México. Se menciona al empresario Ricardo Salinas Pliego, cuyo nombre aparece en 26 archivos relacionados con la organización Edge, una red de billonarios, artistas e intelectuales. En uno de esos correos aparecen indicaciones para llegar a uno de los eventos. En ese mismo contexto, figuran otros nombres mexicanos como Carlos Slim, mencionado en 49 documentos, y Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, presente en 6 expedientes. La publicación de los archivos de Epstein no implica culpabilidad automática, pero sí revela la amplitud de una red de relaciones que durante años operó cerca del poder, dejando preguntas abiertas sobre responsabilidades, silencios y complicidades que aún están lejos de cerrarse. Ahí está el resumen de quiénes aparecen, pero no son los únicos. Aquí está un poco más detallado quiénes son los mexicanos que terminan mencionados. Ojo, no porque salgan mencionados quiere decir que ya sabemos si son culpables o no. Son mencionados sobre todo en correos electrónicos donde los están invitando o les están dando direcciones para llegar a algún lugar. De ahí a que ellos hayan asistido o que hayan confirmado, creo que es otro boleto. Pero ¿quiénes aparecen? Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Ricardo Salinas Pliego, Alejandro Junco de la Vega, Enrique Krause, Andrés Roemer, que por cierto Andrés Roemer sigue prófugo de la justicia por un abuso sexual. ¿En dónde? ¿De dónde trabajaba? Pues con Salinas Pliego. Luis Rubio, presidente de la CIDAC, padre del neoliberalismo también en México. Carlos Slim Gelu, Lorenzo Zambrano, expresidente y director general de Cemex. Dionisio Garza Medina, expresidente de Alfa. Carlos Heredia, exdiputado del PRD. Jaime Serra Puche, presidente de BBVA México
Isaí Consultores, Emilio Azcárraga Gallán y también Emilio Azcárraga Milmo, aparecen los dos. María Asunción Aramburu Zavala, Antonio del Valle, empresario del Grupo Caluz, Luis Alto Aguirre, Herminio Blanco Mendoza, exsecretario de Comercio y Fomento Industrial, actual presidente del ICMO, y Antonio Madero, presidente de San Luis Corporación. Todos ellos son los que sí aparecen mencionados de alguna manera en los archivos. ¿En qué? En correos electrónicos. Estamos hablando de más de 3 millones de páginas de este último bloque. Son 3 millones de páginas. Cerca de 200,000 correos. Déjenme aquí, les voy a confirmar esto. Sí, 200,000 correos. 180,000 fotografías. O sea, sí es un trancazo de cosas que de verdad están sobre la mesa. En Estados Unidos estamos hablando de cómo el propio vicefiscal general de Estados Unidos afirmó que la revisión del Departamento de Justicia de esos archivos no pueden inventarse casos que no existen. Ahí les va, son 3 a la fecha. A la fecha tenemos 3.5 millones de documentos, 2,000 videos y 180,000 imágenes. Eso es lo que hay. Esto es lo que hay. Esta última entrega de estos últimos expedientes sale 6 semanas después del límite que tenía la administración de Trump para desclasificar los archivos. Además de todo esto, vale la pena mencionar, y es importante, que 18 víctimas menores de edad, cuando el financiero las agredió sexualmente, publicaron un comunicado conjunto diciendo: una vez más se están revelando los nombres y la información personal de las supervivientes, mientras los hombres que abusaron de nosotras permanecen ocultos y protegidos. Es indignante. Esto no ha terminado, no nos detendremos hasta que se revele toda la verdad y todos los responsables rindan cuentas. Entonces, esta semana se supo que los abogados enviaron una nueva solicitud por carta de los jueces de los casos relativos a Epstein en Nueva York para que estos obliguen al Departamento de Justicia a retirar esos millones de documentos publicados en Internet, porque el tratamiento de las víctimas requiere una respuesta urgente. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en el caso de la exposición desde la Fiscalía, desde el gobierno de Trump? Los revelaron, pero sí volvieron a testar ciertos nombres, volvieron a testar ciertas personas, pero dejaron en libertad, completamente sin protección ni mucho menos los datos de las víctimas. Si vas a testar el de los responsables, testas las víctimas, porque lo que estás haciendo es revictimizarlas. Y eso no fue casual. Eso no es casual. Esa es la estrategia, revictimizar y exponer a las víctimas a sus depredadores, que no son cualquier persona. Estamos hablando de depredadores que tienen un poder económico abismal, que por eso mencionaba él, si no hablamos de esto, tampoco estamos ayudando a nada. Porque si nos callamos, eso es exactamente lo que quieren todos estos poderosos, que nada se sabe. ¿Por qué creen que TV Azteca no ha dicho nada? ¿Por qué creen? ¿Han visto algo en el Reforma sobre esto? No es casual. ¿Saben a qué caso me recuerda? Al de NXIVM, justamente al de NXIVM. Y tampoco es casual que son casi los mismos nombres los que vimos en NXIVM a los que estamos viendo ahorita en los archivos de Epstein. En el caso de NXIVM, tenías al hijo de Carlos Salinas de Gortari, Emiliano Salinas, no solamente vinculado, sino teniendo una sucursal de la secta. Una sucursal de la secta en la que estaba vinculada, ¿quién? La hija del dueño del Reforma, señor que aparece mencionado en los archivos de Epstein. No es casual. ¿En manos de qué dementes hemos estado? Pues ahí están. Personas que creen que someter a la persona a través de su cuerpo es un acto de poder. Son juegos de poder en el que no terminan de entender que están con vidas humanas. Y eso se extiende no solamente al poder político, también al poder de la iglesia. ¿Ya se nos olvidó a Marcial Maciel? ¿Quiénes protegían a Marcial Maciel? ¿De qué partido eran los políticos que lo protegieron? Bueno, desde el Vaticano. Desde el propio Juan Pablo II. Ya se nos olvidó, aquí todavía más mexicano el caso de Mama Rosa. ¿Quién le inyectó recursos al albergue de Mama Rosa? Vicente Fox, Marta Sagún, que al mismo tiempo, ¿quién separó al hijo de Marta Sagún y les separó el matrimonio y hizo todo ese show? Marcial Maciel. ¿Con ayuda de quién? De Juan Pablo II, el que protegió a Marcial Maciel.
Y aquí a Juan Pablo II ya hasta lo santificamos. Norberto Rivera. Estamos hablando de un poder político, un poder económico y hasta religioso. Si no hablamos de ellos, si los mantenemos en secreto, no ayudamos absolutamente a nadie. No estamos cumpliendo la misión. Claro que no es nuestra chamba que los encarcelen, esa es la chamba de las autoridades. Pero lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos con esta revelación que está entregando es uno, porque está siendo obligado por el legislativo, porque los obligaron, incluso hubo legisladores republicanos que los obligaron a sacar los archivos. Y dos, lo están haciendo a conveniencia, exponen a las víctimas a sus depredadores, las exponen a una revictimización y protegen a sus compas. Obviamente los que les convienen, ¿no? Obviamente los que les convienen. El propio Trump ha dicho que él cree que va a salir, que más bien, que él ya fue exonerado, no que cree, sino que él ya fue exonerado. ¿Según quién? Según él. Entonces, uno de los casos que más le ha perjudicado al propio Trump ha sido el Epstein. Este es uno de los casos que más lo ha perjudicado porque es el que más puntos le ha hecho perder. No es nuevo. Desde 2008, antes conocemos esto. 11 años estuvo Epstein entre que entraba y salía de la cárcel. Creo que solo estuvo al final 13 meses, 11 meses, una cosa así, pero se termina quitando la vida en el 2019. Entonces, conocemos del caso, y eso lo quiero aclarar, conocemos del caso desde el 2008. ¿En qué año estamos? 2026. 2 años más y ya se hicieron 20 años de esto. Estamos a punto de hacer 2 décadas de este caso. Y antes nos enteramos de NXIVM, que fue más aquí en México, pero también tenía su vinculación en Estados Unidos. Y las mismas personas vinculadas una y otra vez. Una y otra vez. En el caso de NXIVM, se está juzgando en Estados Unidos. Se juzgó en Estados Unidos. Y aquí va lo más interesante de este caso. De alguna manera, pese a que ahí están los nombres, ¿no? Porque ya les acabo de enseñar cuáles son los nombres de las personas que están vinculadas. No falta el que quiere vincular al presidente Andrés Manuel López Obrador por un correo. En realidad son 41 menciones las que hacen de Andrés Manuel López Obrador, pero bien decía él que no hay texto sin contexto, y esto es lo más interesante del caso. Voy a utilizar el ejemplo de este correo. Este es un correo de julio del 2019, efectivamente. En este momento, Andrés Manuel López Obrador ya era presidente de México. Todos estamos de acuerdo. Julio del 2019. Todos estamos de acuerdo. En este correo se habla en particular de un incidente que se tuvo con una red de tráfico sexual en México. ¿Qué es lo que mandan? Es un correo que además se manda seguro, que es de los desclasificados, y básicamente relata el momento en el que cierto embajador en México, llamado Anthony Wayne, utilizó una red de corrupción para salir impune de un abuso sexual. ¿Qué pasó? Este correo lo que está diciendo es que el presidente de México está enterado del caso. Tal cual aquí dice, el presidente de México está plenamente enterado de este caso. ¿Qué es lo que empezó a decir? ¿Qué es lo que empezó a decir la oposición y sobre todo los defensores de Salinas Pliego? Que el presidente de México había sido cómplice de esto y por eso lo voy a aclarar. Efectivamente es un correo de 2019, pero relata un hecho que ocurrió entre 2014 y 2017. ¿Quién gobernaba entre 2014 y 2017? Enrique Peña Nieto, ¿no? Este correo claramente dice que esto ocurrió en 2014 y 2017. ¿Qué diantres pasó? El embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, en el consulado de Juárez, violó a una menor de 11 años. Y le pagó a un juez para que fuera un marín al que metieran al bote y no a él. Eso es lo que pasó. Esta fiesta fue convocada nada más y nada menos que por Marcinko. La convoca Marcinko y la convoca Epstein. Ellos estuvieron involucrados en esta fiesta que se da en el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez.
Y es el embajador Anthony Wayne el que abusa de una niña de 11 años en Juárez. Para que él no fuera al bote, le paga un juez para meter a un marín al bote, para que fuera el marín el que pagara por el delito del embajador. ¿Qué es lo que esto ocurre entre 2014 y 2017? Lo que estaban haciendo es solicitar la información a Andrés Manuel López Obrador. Le estaban solicitando información al gobierno de México. Y eso es básicamente lo que se dice en estas 41 menciones que hay sobre Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que se dice, nada más. No se menciona que él estuviera involucrado, ni que lo hubieran invitado, no se menciona en lo más mínimo. Se recuerda esta tragedia que ocurre en un consulado de Juárez, en el que ahí literalmente le pagan a un juez para lavarse las manos y que Anthony Wayne, entonces embajador de Estados Unidos en México, quedara en total impunidad. Eso es exactamente lo que ocurrió. Estos correos que salen dentro de los expedientes justamente mencionan que el presidente de México está al tanto de este hecho y no como cómplice. ¿Qué hicieron los simpatizantes de la derecha que les reencanta? Porque aparte, a ver, tampoco les tengo mucha fe. No saben leer contratos, no saben hacer sumas ni matemáticas, mucho menos iban a entender un correo que estaba en inglés. Y eso que se las dan aquí muy de uyuyuy, ¿no? Que yo te hablo que no sé cuántos idiomas, que yo me tomo foto con no sé quién. Volvemos a la máxima del toma fotos. No me espero mucho de ellos. Básicamente, lo que ellos están diciendo es que AMLO liberó a Mar-5 y fue cómplice de que no se hiciera justicia, en este caso en Juárez. ¿A quién no mencionan? A Anthony Wayne. Ni mencionan al embajador, ¿eh? Se les olvidó mencionar al embajador, ni lo mencionan, ni lo topan. ¿Por qué sale este hecho? Casualmente son los mismos, ¿no? Porque casualmente son exactamente los mismos. Ahí está el susodicho del que estamos hablando, Anthony Wayne. Este es el personaje que le pagó a un juez en México para que sentenciara a un marino por algo que él había hecho, que es el abuso de una menor de 11 años. Entonces, los simpatizantes de la derecha que casualmente tienen fotos con Salinas Pliego, no sé por qué tienen fotos, pero tienen fotos con Salinas Pliego. Cuando salen las notas de Salinas Pliego, sale mencionado en los archivos de Epstein, en vez de hablar sobre eso, salen, AMLO fue mencionado 41 veces. AMLO fue cómplice de Epstein. ¿Y tú? Te pones a leer los correos, si no los entiendes, los traduces y entonces entiendes que lo único que mencionan los correos es que el presidente estaba, porque aparte ni siquiera dicen su nombre, es el presidente de México está enterado de esto. Es un correo del 2019 relatando una atrocidad del 2014 y de 2017. Relatando una atrocidad que ocurrió cuando Enrique Peña Nieto era presidente y cuando había otro poder judicial, porque no faltó el audaz que todavía dijo que era nuevo poder judicial. No faltó. Es que esa fue una audacidad. El poder judicial no lleva ni un año, mis niños. No lleva ni un año el nuevo poder judicial. Están como cuando Loret andaba citando un documento de la fiscalía que decía que había un testigo en el tren interoceánico que dijo que por 6 años él vio que iban siempre a la misma velocidad y el tren interoceánico lleva solamente operando 2 años. O sea, de verdad, es que están igual. No me espero nada de ustedes y aún así terminan decepcionándonos. No espero que entiendan correos electrónicos, pero se supone que hablan muy bien inglés, se supone que pues saben leer y no ocurrió. No pasaron ninguna de estas dos. Así es como intentaron vincular al presidente Andrés Manuel López Obrador con todo esto. Una cosa, de verdad es que fue forzar la narrativa, meterlo con calzador. O sea, fue meterlo con calzador porque es que es lo que hay. Me pareció, todavía yo lo estaba leyendo ayer y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo? De verdad, si usted no me ha entendido, la cosa es bien clara. Intentan meter al presidente Andrés Manuel López Obrador con calzador en los archivos de Epstein. Cuando aparecen todos estos personajes
Todos estos personajes están apareciendo en la lista. Salinas Pliego, Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, Krause, Carlos Slim, el propio Emilio Azcárraga, Aramburu Zavala, aparecen todos estos personajes del poder político y económico de México. Todos ellos aparecen haciendo la aclaración, y la hago yo, de que no sabemos si son culpables o no, porque aparecen mencionados en correos, algunos de estos correos con instrucciones de cómo llegar. Salinas Pliego aparece 77 veces en correos electrónicos en donde es cómo llegar a un lugar de estas famosas fiestas que organizaba Epstein. 77 veces aparece Salinas Pliego. En lugar de hacer las aclaraciones, aquellos que son simpatizantes del señor, lo primero que se les ocurre decir es, AMLO apareció 41 veces. Lees los correos en los que aparece supuestamente mencionado AMLO, y en realidad lo que aparece son correos del 2019, cuando efectivamente AMLO ya era presidente, que hacen alusión a que él estaba enterado sobre una investigación que estaba realizando el Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Qué investigación era? De un hecho que ocurre entre 2014 y 2017, en el que el ex embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, en el consulado de Estados Unidos en Juárez, en Ciudad Juárez, organiza una fiesta entre Epstein y otra persona, y en esa fiesta abusa sexualmente de una niña de 11 años. Y lo peor no fue eso, sino que además le paga a un juez, por si eso no hubiera sido suficientemente malo, le paga al ex embajador de Estados Unidos en México a un juez para que el juez encarcele a un marino en vez de al embajador, que fue el que abusó de una menor de 11 años en el consulado de Estados Unidos en Juárez. Bajo ese contexto es que aparece el nombre del presidente. Bajo ese contexto de que estaba enterado de que eso se estaba investigando. Nada más. 41 veces. Y no faltó el que osó a decir todo es culpa de López Obrador. Ya no es presidente. Ya está literalmente en la chingada. Si todos los problemas de la oposición los quieren mágicamente desaparecer diciendo que es culpa de López Obrador, creo que no les quedó claro el contexto durante años que nos dijeron que él era un peligro para México y pues al final no ocurrió. Lo que me parece un peligro para México es que aquellos que se sienten intelectuales como Krause terminen citando a Chumel Torres, en donde Chumel Torres termina diciendo que AMLO es culpable de lo que ocurrió con Mario Marín y Kamel Nasif porque el mentor de Mario Marín fue Bartlett y porque Bartlett ahora está en Morena. Me parece peligroso que eso se digan intelectuales, porque me mezclan peras, manzanas y jitomates con acontecimientos que nada que ver, mientras Krause sí está mencionado también en esos correos de Epstein. Si no son capaces de hacerse responsable de sus decisiones y de sus errores, que aunque sea casi 20 años después están saliendo a la luz, no quieran venir a ser autorresponsables de lo que ustedes no han podido sostener. Me parece preocupante que se digan intelectuales y encima que quieran despistar a la gente con tonterías como esta, cuando nadie está diciendo que sean culpables todos los mencionados, solamente que les dieron instrucciones para llegar a un lugar. Ya quedará en la conciencia de cada uno de los políticos, empresarios, lo que sea, mencionados, dejar claro si están o no están vinculados y defenderse de lo que se les impute si es que se les llega a imputar algo. Así como Bill Clinton y su esposa van a ir a testificar por el caso Epstein. Ya les tocará si es que es así. Pero en esta guerra de narrativas no se trata de ver quién salió más mencionado que otro. Se trata también de que aprendan a leer. Preocupa que se digan los más letrados y más intelectuales y no sepan ni leer un correo en inglés.